Sin más, hermanos, vamos a pasar a la palabra que voy a exponer en esta mañana para entender y comprender cómo está nuestra vida y la importancia que requiere el tema que hoy vamos a tratar para nosotros como cristianos y para un mundo que se pierde sin Dios. Es muy importante el tema que hoy nos compete tratar y espero que sea de bendición, espero que Dios esté en medio de nosotros, su Espíritu Santo esté en nuestros corazones hablándonos y trayendo claridad en cada una de las cosas. Yo les invito a que abran sus Biblias en Números 33, el verso 21, dice: partieron de Libna y acamparon en Risa. Hoy vamos a ver ese proceso, esas circunstancias que el pueblo de Israel pasó en Risa. Se ha llegado a considerar que este proceso, los eventos que sucedieron allí durante ese tiempo que Israel transitó por el desierto, lo podemos ubicar en el capítulo 15, si quieren retrocedan unas líneas atrás del libro de Números, a partir del verso 32 al 36. Pero antes de eso, permítanme leer del mismo capítulo 15 los versos del 30 al 31 para entender un poco el contexto de lo que vamos a tratar en el día de hoy, de lo que Dios nos quiere hablar. El verso 30 dice: sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros que blasfemen contra Dios, deben ser excluidos de la comunidad. El verso 31 dice: puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrir el castigo por su pecado. Este es el contexto de los versículos 32 al 36 que leeremos a continuación. Entonces vayámonos al 32, vamos a seguir con los versos siguientes y aquí se nos va a hablar del relato de un hombre que violó la ley del Señor y lo hizo de forma deliberada, como dice la palabra, y no guardó el día de descanso. Los primeros versos que acabamos de leer nos hablan del contexto. Hay toda una lista de las ofrendas que deberían de presentar cuando pecaban de manera no voluntaria, sino por error. Pero aquí se nos está presentando a un hombre que no pecó por error, sino que peca deliberadamente. Y aquí en el verso 32 nos dice: cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedreó a muerte, tal como el Señor lo había ordenado. Leemos estos versículos y pueden parecer algo exagerado, pero vamos a ir entendiendo el porqué de la situación. Hoy yo no quiero hacer énfasis en lo que representa el día de descanso o lo que representó para Israel, porque de esto ya he hablado en otras ocasiones, dentro de esta misma serie de los procesos del pueblo de Israel. Pero yo sí quiero hacer énfasis y quiero que prestemos nuestra atención en el pecado deliberado que cometió este hombre, lo que lo llevó a cometer esa falta. ¿Qué es el pecado deliberado? Es la falta de aprecio por la palabra de Dios y también nos habla de quebrantar los mandamientos de Dios. Es decir, este hombre no tuvo aprecio porque él ya había recibido todas las instrucciones y sabían, de acuerdo a la ley que trajo Moisés en esos 10 mandamientos, él sabía y conocía que debía guardar el día de descanso, mas no lo hizo. Con esta actitud que mostró él desprecio por la palabra de Dios y pues obviamente quebrantó ese mandamiento. Pero como les digo, no quiero hacer énfasis en el día de reposo, sino en la actitud que lo movió a cometer tal pecado. Ese pecado sobre este hombre tuvo una consecuencia terrible, al punto de que su indiferencia le costó la vida. Como hemos leído, muere. Cuando ustedes lean en casa los versos anteriores, se van a dar cuenta que la ley de Dios otorgaba perdón para los pecados involuntarios cometidos por ignorancia. Es decir, que si se hacía algo que iba en contra de Dios, pero aquel que lo cometía no tenía
conocimiento de esa situación, pues habían ofrendas que se presentaban para restituir y para obtener el perdón de Dios. Pero no así con el caso del pecado deliberado, para los que violaban descaradamente la ley y la voluntad de Dios. El hombre que hoy toma protagonismo en esta historia para mostrarnos lo que Dios nos quiere enseñar, pues él conocía la ley. Y por eso vemos que pueden parecer un poco fuertes las palabras de Dios, pero no son fuertes. Dios es un Dios justo y dice: debe ser ejecutado. Quebrantar o despreciar la palabra de Dios produce muerte en el alma y muerte espiritual. Toda persona ahora mismo que está rechazando la provisión del reposo de Dios, que es Cristo, porque Cristo, el Nuevo Testamento nos dice que es nuestro reposo, está muerta espiritualmente. Así lo dice la palabra. No vale con decir yo soy cristiano, como mucha gente se denomina, y creo en Dios, si se están quebrantando los mandamientos y se desprecia la palabra de Dios. Y cuando hablamos de quebrantar mandamientos y desprecio de la palabra de Dios, hablamos de todo lo que implica esto. Ser seguidor de Cristo implica seguir toda la palabra, apreciar la palabra de Dios y no quebrantar ninguno de sus mandamientos. Cuando el incrédulo decide pecar, la persona que camina sin Dios deliberadamente se está rebelando contra Dios. Su misma rebelión, ¿qué va a hacer? Que va a ir endureciendo su corazón. Así es el estado de mucha gente, de todos los que están sin Dios. Deciden deliberadamente rebelarse en contra de Dios. Esa actitud que parece para ellos inofensiva y que no pasa nada, esa actitud repetitiva en su corazón, lo que va a hacer es que les va a ir endureciendo aún más. Pero no solamente el incrédulo está en peligro en este sentido por despreciar la palabra, también el cristiano puede llegar a pecar deliberadamente. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ustedes me imagino saben lo que sigue, le es pecado. El cristiano ha recibido la ayuda y dirección del Espíritu Santo, amén. Él es el que nos capacita, Él es el que nos ayuda. Y si de verdad hay temor santo de nuestra parte y temor reverente al Señor, nuestra conducta y obediencia serán las correctas. Es decir, que el cristiano sabe hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda y porque en la palabra de Dios están dadas todas las instrucciones para saber qué es hacer lo bueno. Pero cuando el cristiano incumple, pues está cometiendo un pecado deliberado, porque no es que lo ignore, lo sabe, pero no lo lleva a cabo. Si lo hacemos, pues estamos teniendo la conducta como se espera de cada hijo de Dios. El cristiano que decide tener ese temor reverente a Dios para no fallarle y para cumplir sus mandamientos, cuida su conducta, cuida todos los aspectos de su vida para que pueda ofrecer obediencia a Dios. Él va a decidir que su obediencia a Dios no quede inmóvil. Hay una obediencia que está solamente aquí en nuestra mente. Decimos somos obedientes, pero la obediencia tiene que accionarse, tiene que ejercitarse. La obediencia no es para tenerla solamente como un concepto en nuestra mente, sino que el cristiano tiene que accionar esa obediencia, y la accionamos cuando estamos teniendo en cuenta lo que Dios ha mandado, cumpliendo sus ordenanzas, cumpliendo sus mandamientos, siendo obediente y haciendo lo bueno. Amén. Entonces la accionamos y no es un concepto que se queda inmóvil en nuestra cabecita. Porque a veces decimos somos obedientes, pero nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Así que el Señor nos invita en esta mañana a que la obediencia que decimos sentir por Él y que rendimos a Él no se quede inmóvil, hermano, sino que se accione y que se ejercite y caminemos en ella, que caminemos en lo que Dios nos ha dejado. Cuando el cristiano hace esto, está mostrando que tiene temor reverente a Dios y que quiere que su conducta esté embellecida por todo lo que Dios nos dice en su palabra.
Así que la fe genuina siempre se va a demostrar con la acción y con la práctica. Podemos saber que estamos viviendo una fe genuina porque accionamos todos los mandamientos y los deseos del Señor y lo que Él dice que hagamos, y también dejamos de hacer lo que el Señor dice que no hagamos. Amén. Todo lo que Dios nos pide que hagamos y obedezcamos es para nuestro bien. El problema empieza cuando el cristiano empieza a inventar sus propias ideas de Dios, incursiona en esa filosofía de vida. No podemos hacernos nuestras propias ideas de Dios. La Biblia describe quién es Dios, cómo es Dios, qué pide Dios, qué demanda Dios de nosotros. Entonces, hay cristianos que empiezan a hacer un Dios a su manera, llegando inclusive al extremo de rebajar la santidad de Dios a la medida de su propia inteligencia. Entonces, cuando hacemos eso, vamos quitando importancia a cosas que Dios sí les da importancia, y ahí entonces hay un problema serio. Cuando el corazón del cristiano empieza a restarle importancia a los asuntos de Dios, está en serios problemas, porque ahí está siendo un Dios a su manera. Nosotros estamos llamados, cada uno de los hijos de Dios, a ocuparnos de los asuntos del reino. El cristiano debe vivir para obedecer los intereses de Dios. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Eso debe ser lo que caracteriza nuestra vida, vivir para obedecer los intereses de Dios. La iglesia tiene una comisión, tú y yo tenemos una comisión en este mundo, y debemos de obedecer los intereses de Dios, responder, trabajar en pro de los intereses de Dios. Pero cuando se tiene esa idea propia de Dios, entonces se van disminuyendo los intereses de Dios en nuestro caminar. El llamado de Dios es para que nuestros intereses disminuyan y los de Dios recobren interés de nuestra parte. No vivir una vida centrada en nosotros, sino en los intereses del reino. Dios nos permite participar y nos invita a tener interés por los asuntos del reino, porque eso nos va a bendecir. La persona que se ocupa y trabaja para sus propios intereses, esa persona está limitada en este sentido para recibir todas las bendiciones de Dios. La tarea que tenemos es que nuestros intereses disminuyan y que los de Dios recobren la importancia que requieren. Así vamos a ser bendecidos. Jesucristo vino aquí a cumplir los intereses y a obedecer los intereses del Padre. Se bajó de su gloria para nuestro beneficio y se ocupó de lo que le interesaba al Padre. ¿Qué le interesaba al Padre? Al Padre, por misericordia y por gracia, le interesaba salvarte a ti y salvarme a mí y salvar a este mundo que se pierde. Esos eran los intereses del Padre. Por amor, porque no lo merecíamos, pero por amor Dios lo hace. Y Cristo se despoja de todos sus intereses, dejando su gloria para que nosotros pudiésemos ser salvos. Si lo hizo Cristo, ¿por qué creemos que no es nuestro deber hacerlo? Despojarnos de nuestros propios intereses para que los de Dios recobren importancia en nuestra vida. No estamos aquí para estar alimentando nuestros deseos egoístas. Es todo lo contrario. El cristiano hace que se disminuyan todos esos deseos que ponen nuestra vida en un estado muy peligroso, hermanos. Porque cuando nosotros nos dedicamos a satisfacer nuestros deseos egoístas, nos vamos a olvidar de lo importante. Teniendo la capacidad de hacer lo bueno, no lo hacemos. Porque hacer lo bueno en este caso es cumplir con los intereses del Padre, no cumplir con nuestros deseos egoístas. El hombre de esta historia, que toma protagonismo en el día de hoy, desobedeció. No sintió ningún tipo de temor por las consecuencias que iba a recibir. Él ya sabía que estaba incumpliéndole a Dios, que estaba fallando a Dios, pero aún así sale a recoger leña y no sintió temor. Esto es algo que a nosotros nos debe llamar la atención. Cuidado, porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, sabiendo lo que a Dios le agrada y no sentimos temor, estamos en serios problemas. El cristiano sabe
que nuestros actos reciben consecuencias positivas o consecuencias negativas, dependiendo lo que se haya hecho. Este hombre que salió a recoger leña en el día de reposo, puso sus ocupaciones temporales por encima de hacer la voluntad de Dios. Fueron más importantes para él sus ocupaciones temporales. En este caso, ir a recoger leña, en vez de hacer la voluntad de Dios. Desatendió a Dios para ocuparse de recoger leña. En vez de descansar, prefirió irse a trabajar. Quedó muerto. ¿Cómo quedó muerto? Bajo un montón de piedras, porque el pueblo se levantó y lo apedreó. No era pecado recoger leña, que eso quede claro, lo debían de hacer. Pero sí era pecado hacerlo cuando era tiempo de descanso, cuando era el tiempo de Dios. Con su actitud, que demostró que para él era mejor ocuparse de los asuntos propios en vez de consagrar ese día para el Señor. Tomando la ilustración que se nos está dando, ¿cuántos de nosotros a veces preferimos ir a recoger leña en vez de descansar en el Señor? En vez de consagrarnos, Dios hace una invitación continua a nuestras vidas, continua, de descansar en Él. Cristo es nuestro descanso. Pero preferimos hacer otras cosas, preferimos ocuparnos en nuestras ocupaciones temporales, olvidando que para todo hay un tiempo debajo del sol, como dice Eclesiastés, y olvidando que cuando Dios llama hay que obedecer, que lo que Dios ha declarado que se haga debemos hacerlo. ¿Sabes qué quiere decir la palabra risa? Risa quiere decir ruinas, escombros, montón de piedra. Eso es lo que significa esa palabra de risa. A los cristianos, hermanos, se nos ha dado una línea de conducta y deberes para seguir. Nosotros no vamos por ahí, y ojalá que no, haciendo un Dios a nuestra manera. No estamos llamados a eso, aunque tristemente muchos cristianos lo hacen. No estamos llamados a vivir la vida bajo una línea de conducta que nosotros mismos creamos. Estamos llamados a vivir bajo esa línea de conducta que Dios ha establecido en su palabra. El cristiano tiene deberes que debe de seguir. A veces somos muy demandantes en nuestros derechos, en lo que como hijos de Dios merecemos. Pero se nos olvida nuestros deberes, se nos olvida que nosotros debemos seguir esa línea de conducta que está marcada en la palabra. Amén. No es nuestra línea, no es un Dios a nuestra manera. No diseñamos una vida cristiana a nuestra manera. Este hombre diseñó una vida de conducta diaria a su manera, incumpliendo el mandamiento. Nosotros no estamos llamados para eso, hermanos. Y hacemos bien si en vez de presentar excusas por nuestra falta de interés por los asuntos de Dios, comenzamos a reconocer que quizás hasta aquí nuestra conducta no ha estado a la altura de nuestra posición como hijos de Dios. Porque nos estamos saliendo de esa línea de conducta, porque estamos diseñando una vida cristiana que no es la que está escrita en la palabra de Dios. Estamos en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de oportunidad para rectificar si hasta aquí nosotros lo estamos haciendo así, o si hasta aquí nuestra vida cristiana se ha ido conduciendo por ese carril equivocado, hermanos. Estamos a tiempo de rectificar. Somos hijos de Dios. Se nos ha dado un diseño. Tenemos la guía para hacerlo. Debemos estar a la altura de nuestra posición y de nuestro llamado. La Biblia enseña que el cristiano ya no debe vivir para sí mismo, sino para Cristo. ¿Recuerdan el versículo que a mí tanto me gusta? Ya no sois vuestros, ya no nos gobernamos nosotros. Por eso no hacemos esa línea de conducta de acuerdo a nuestro propio criterio. No somos nuestros, hermanos, somos de Cristo. ¿Por qué somos de Cristo?
porque hemos reconocido que Él murió y resucitó por nosotros. Para aquel hombre no fue prioridad cumplir y acatar los mandamientos de Dios. ¿Qué significa que Cristo ha de convertirse en nuestra prioridad? Significa que Él es el primero, el centro, que no debe haber nada más importante que Cristo en nuestras vidas. Y cuando digo eso, no lo estoy diciendo para que lo digamos, lo esbocemos con palabras, sino que la actitud del corazón corresponda a eso que estamos diciendo. Cristo, la prioridad. Cuando entendemos esto, entonces le vamos a dar prioridad por encima de todo, hermanos. Tristemente, muchas veces queda desplazado. Y esto es triste, hermanos. Si está pasando, hoy es día de oportunidad para rectificar y tener temor reverente, porque cuando nosotros dejamos de lado todas estas indicaciones bíblicas, estamos pecando deliberadamente. Estamos menospreciando la palabra de Dios. La Biblia enseña que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Eso hace que Él sea nuestra prioridad. Si no lo hacemos, estamos dejando de hacer algo que es bueno, y eso la Biblia lo considera pecado. No podemos hacer lo que hizo este hombre. Para él, su prioridad no fue guardar el día de descanso. Para nosotros, no debe ser la prioridad ir a recoger leña. ¿Me hago entender, no? Porque muchas veces la prioridad es ir a recoger leña, bajo diferentes circunstancias. Estoy hablando de una forma metafórica. Decidimos ir a recoger leña y desplazar a Dios. Cuando lo hacemos, estamos no dando la prioridad a Dios en nuestras vidas, porque lo estamos desplazando. Eso es no entender la santidad de Dios. Eso es hacer un diseño de Dios equivocado al que nos pide la palabra. Yo quiero que tú ahí en tu corazón contestes estas preguntas. Dios, ¿Él es tu Dios? ¿Él es tu Dios? ¿Él es tu Señor? Esto tiene una connotación muy amplia, esto tiene profundidad. ¿Es tu dueño legítimo? ¿Tú consideras todas estas preguntas? ¿Es el soberano de tu ser? Si tus respuestas a estas preguntas han sido afirmativas, entonces le debes total obediencia. Si tus respuestas a esto son afirmativas, le debes total obediencia. Si contestaste que sí ahí en tu corazón, pero tu obediencia a Dios no es total, entonces no estás teniendo una perfecta comprensión de lo que dice la palabra con respecto a esto. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es el dueño legítimo, Él es el soberano de nuestro ser. Pero eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. Volvemos a lo primero que les dije. Eso tiene que accionarse en nuestro comportamiento y en nuestra manera de ver y de vivir esta vida. Eso tiene que caminar en acciones que corresponden a eso que hemos contestado, si ha sido afirmativo. No es algo que tenemos aquí. Sí, a veces somos muy románticos con las ideas de Dios. Dios es mi Señor, es mi Salvador, pero eso no se muestra con hechos reales en nuestra vida. Y el llamado de hoy que Dios nos está diciendo es: si has contestado afirmativamente, debes caminar en una total obediencia a Dios, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Así que la estación de risa nos muestra la urgente necesidad, hermanos, de empezar a mostrar obediencia y dependencia en Dios. Así tiene que estar nuestra vida. Un constante obedecer. A veces vamos a equivocar, no somos perfectos, pero que nos equivoquemos por ignorancia, no sabiendo lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Entonces, esta
estación nos está haciendo un llamado en esta mañana urgente a empezar a mostrar esa dependencia real y esa obediencia a nuestro Dios. Obedecerle y depender de Él en todas las esferas de nuestra vida. No vale tener parcelas, hermanos. No vale decir, en esta área de mi vida yo voy a ser dependiente de Dios y obediente, pero en esta área yo voy a gobernar y voy a hacerlo bajo mi propia autosuficiencia. Si lo hacemos de esa forma, estamos incurriendo en un pecado deliberado. Debemos empezar a vivir una vida que totalmente depende y obedece a Dios. Tenemos cantidad de esferas en nuestra vida. En todas y cada una de ellas, esto es lo que espera Dios de nuestra vida. Tenemos a Cristo como ejemplo. Él es nuestro descanso. Cuando conocemos su obra y su ministerio, vemos que Cristo dependió y obedeció al Padre. Tuvo obediencia y dependencia absoluta en Él. Lo demostró en todo lo que Él hizo. Leemos los evangelios y ahí se nos demuestra cómo estuvieron presentes estos dos aspectos: dependencia y obediencia absoluta a su Padre. Y eso mismo se nos pide a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha dicho que tenemos un ejemplo a seguir y que el ejemplo perfecto a seguir se llama Cristo. Y el cristiano es seguidor de Cristo. Entonces, si persistimos en vivir vidas independientes de Dios y desobedientes, entonces les puedo asegurar, hermanos, que nuestras vidas lo único que van a recoger son ruinas y escombro. Vidas desobedientes, vidas independientes de Dios, solamente van a recoger escombros y ruina. Y esto no debe ocurrir, hermano. Esto sería terrible que ocurriera en la vida de los hijos de Dios. Porque nosotros estamos bajo el estado de la gracia. Hemos decidido seguir a Cristo. Pero como yo siempre enseño, la fe debe ser una fe obediente. El inconverso, el impío, que tiene el corazón endurecido, recoge ruinas y escombros, es más que justificado, porque han endurecido su corazón hacia Dios. Pero el cristiano no puede ni está llamado a recoger ruinas y escombros de esta vida que se nos ha entregado. ¿Cuál es la solución para no recoger ruinas y escombros? Es la obediencia y dependencia de Dios. Quitar de nuestra vida toda autosuficiencia, no permitir que ninguna idea de construir un Dios a nuestra manera tome lugar en nuestro corazón, y tampoco permitir que sea la línea de conducta que nosotros hemos diseñado por la que nosotros transitemos. Debemos conocer a Dios. Dios es un Dios santo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento de Dios, va a haber temor reverente, amén, y vamos a querer cumplir sus mandamientos, no por miedo al castigo, sino porque le amamos. Si nosotros conocemos las Escrituras, si tenemos temor reverente a Dios y no decidimos pecar deliberadamente, entonces vamos a seguir la línea de conducta que está establecida en la Biblia para los hijos de Dios. Y vamos a tener una vida dependiente y de obediencia en todas las áreas. Entonces nos estamos protegiendo nosotros mismos de estar pecando deliberadamente. No es tiempo de estar titubeando. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo para afianzarnos en nuestra fe, para entender el Evangelio correctamente, para conocer la persona y obra de Jesucristo, para empaparnos de todo lo que se nos ha dado, para estar listos. No es tiempo de dormir, no es tiempo de ir a recoger leña. Este tiempo no es de ir a recoger leña, hermanos.
Este tiempo es de consagrarnos a Dios, de buscar su presencia, de buscar su amparo, de ponernos bajo sus alas. Es tiempo de obediencia, no es tiempo de tibieza. No es tiempo de seguir cultivando una vida cristiana que está muy alejada de la vida cristiana bíblica. Es tiempo de amar los mandamientos de Dios, de cumplirlos por el amor que sentimos y porque a la final, hermanos, somos nosotros los bendecidos. Así que es tiempo de afianzar nuestra fe, ¿cuántos dicen amén? Y de obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Este es nuestro seguro de vida, hermanos. Fe afianzada y cumplir los mandamientos de Dios. La línea de conducta que Él ha dejado en su palabra. Es tiempo de que como el rey David, a mí me encanta todo como escribía y cómo se expresaba el rey David, porque él mostraba una absoluta devoción a Dios. Falló, sí, falló, hermanos, pecó. Pero su corazón estaba comprometido con Dios. Su corazón fue sensible para arrepentirse. Su corazón fue sensible para enamorarse de Dios. El rey David decía: «¿Cuánto amo tu ley?». Y eso es a lo que nos está invitando hoy el Señor. «¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio». Es tiempo de esto, hermano. Es tiempo de que la vida de Cristo ocupe la prioridad en nuestros corazones. Es tiempo de decir lo que él decía: «Todo el día es ella mi meditación». Tus mandamientos, la vida de Cristo, la línea de conducta, el evangelio debe ser nuestra meditación diaria. ¿Para qué? ¿Para conocer y decir qué bonito es el evangelio? No, hermanos, para caminar en las bendiciones que ofrece el evangelio y para guardarnos de caer en este pecado deliberado. El pecado y la desobediencia que aún, a pesar de que sabemos que está mal, lo seguimos haciendo. Dice también el salmista: «Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos». Dichosos somos los que tememos al Señor. Y esto tampoco es una frase que se dice solamente. Temer al Señor es guardar todo lo que Él nos pide que guardemos. Es cumplir en obediencia todo lo que Él pide que cumplamos. Temer a Dios es tener temor reverente de Dios. Temer a Dios es apreciar y obedecer su palabra. Eso es tener temor reverente de Dios. No es decir, yo tengo temor reverente de Dios y después llevar nuestra vida a nuestra manera. Los caminos del Señor son perfectos. Y si nosotros nos cuidamos nuestra vida espiritual, velamos por nuestra vida espiritual, entonces caminaremos por esos caminos de la forma correcta, como pide la palabra de Dios. No es tiempo de recoger leña. No es tiempo de estar dándole lugar a las ocupaciones temporales. Hay un tiempo para cada cosa, pero nuestra vida debe velar de día y de noche, y que Cristo, el evangelio de la gracia que nos ha alcanzado, empiece a ocupar el lugar, el único lugar que merece, la prioridad en nuestras vidas. Cristo, nuestra prioridad. Que Dios nos ayude, hermanos. Los tiempos difíciles a veces hacen que la fe se afiance. Amén. Los tiempos difíciles nos entrenan y en eso estamos, en un entrenamiento. Debemos darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Lo único que tenemos es nuestra vida. ¿Qué más podemos ofrecerle a Dios? Nuestra vida. Ahora, ofrezcamos nuestra vida bajo la línea de conducta que Él ha marcado. Y eso entonces estará dándole la gloria a nuestro Dios y Salvador.
Damos gracias al Señor en esta mañana. Risa, nuestra vida no está llamada a recoger escombros y ruina. Debemos orar por los que están bajo esa condición, los que están pecando deliberadamente, por aquellos que han desertado de las filas de la iglesia y se han ido amando más este mundo, conociendo la palabra, y aún así se han alejado. Debemos tener carga por ellos también, para que no sigan recogiendo ruina y escombro. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Dios mío. Tú nos ayudas a vivir la vida que tú deseas que vivamos. Señor, yo te pido en esta mañana que infundas en los corazones aliento, fuerza, el deseo de hacer siempre tu voluntad, Señor. Danos un espíritu correcto. Te pedimos perdón porque tal vez hasta aquí en muchos aspectos hemos menospreciado tu palabra y no hemos tenido en cuenta tus mandamientos. Pedimos perdón porque tal vez son muchas las ocasiones en que hemos ido a recoger leña cuando era tiempo de ocuparnos en las cosas tuyas. Perdónanos, Señor. Haznos conscientes de nuestros errores. No permitas que nuestro corazón se endurezca. No permitas que en nuestro corazón broten raíces de orgullo que impidan ver cuando te hemos fallado. Sabemos que estamos en tiempo de gracia, Señor. Sabemos que estás dando oportunidad y te pedimos que hoy tengas compasión de nosotros, que nos ayudes a vivir bajo la línea de conducta que ha sido establecida en la palabra para nosotros. Te pedimos que nuestras vidas anhelen santificarse, que nuestras vidas anhelen andar como tú, Señor, cuando mostraste esa obediencia al Padre. Te pedimos que nos hagas cristianos obedientes, que nos hagas cristianos dependientes de ti, Señor. Quitamos toda autosuficiencia, Señor, toda cosa que ocupa a veces tu lugar y que te desplazamos y no te damos la prioridad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, revela en nuestros corazones aquellas áreas en donde estamos cojeando, donde no estamos llevando a cabo esta verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestra vida sea levantada. Ayúdanos a enamorarnos de tus mandamientos, de conocerte a ti, que se convierta para nosotros un deleite, como decía el salmista, caminar en tus estatutos, en tus mandamientos, meditar de día y de noche en ellos para guardar nuestras almas, Señor. Es tu palabra la que nos guarda, es tu palabra la guía, la lámpara que está puesta para iluminar nuestro sendero, para despertar nuestros corazones y para aclarar y traer entendimiento en nuestras mentes. Por eso te pedimos que hoy hagas una visitación especial en nuestras vidas. Si este no ha sido el cristianismo que hemos llevado hasta ahora, ayúdanos, levántanos, Dios mío, y que podamos estar preparados, Señor, en todo tiempo y sobre todo a darte a ti la prioridad en todas las cosas, Señor, porque tú eres Dios, porque tú viniste, moriste y resucitaste por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos cada día y a deleitarnos en tus mandamientos. Te alabamos, Dios, te bendecimos, ponemos nuestras vidas un día más bajo tu fiel cuidado. Bajo tus alas nos amparamos, Dios mío, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, que nos quieres guardar y que nos quieres bendecir, Padre. Bendigo a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor. Los bendigo, Señor, y pido sobre ellos la presencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. Gracias, Papito Dios, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos darás, Señor. En tu santo nombre, amén y amén.